Nos ponemos de pie, por favor. En el nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes, señor secretario. La cuenta, por favor. Presidente, se encuentra el director nacional de Senadi, don Daniel Concha, quien va a hacer una presentación a la comisión respecto de las consultas que se formularon en las últimas sesiones. Muchas gracias, David. ¿Quieres contarnos? Gracias. Sí, muchas gracias, presidente. El proyecto que ha estado varias veces, también lo hemos tratado aquí en esta comisión respecto a la ley de envejecimiento activo, positivo y saludable, que los mayores dicen, como lo han declarado acá, la ley integral de las personas mayores. Salió ya, nos señalan de la comisión, de la Cámara, salió de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad en su tramitación. Como tenía implicancia en ámbito de temas financieros, en algunos aspectos se pasó a la Comisión de Hacienda, la cual preside el diputado Carlos Bianchi, con quien también hablamos, y tienen toda la voluntad de acelerar este tema, que ya lleva varios años en ese proceso. Probablemente va a haber que implementar alguna mixta, probablemente, pero sería bueno, hablando con el presidente Bianchi, que pudiéramos quizás solicitar formalmente desde la comisión al presidente de la Comisión de Hacienda para que pueda acelerar la tramitación en ese ámbito, y dice contar con toda la voluntad y toda la disposición para que pudiéramos resolver ese tema rápidamente. No es necesariamente que vuelva a hacer por acá y que larga, que se está haciendo en algunos procesos. Perdona, que como se aloja en otra comisión y de repente lo hemos hecho nosotros con temas de deporte, pero que finalmente lo termina viendo Constitución, y como están llenos de proyectos y están viendo otro tipo de cosas, de repente lo pedimos nosotros para votarlo en general y después pasa a ellos en particular. No sé si eso ayudaría a apurar el proceso, no sé qué opinan, pero más allá de que tomo la palabra de que en el fondo podamos como comisión pedir que lo puedan ver con Hacienda. Lo que pasa, presidente, es que está en segundo trámite en la Cámara, en la Comisión de Hacienda, por lo tanto, a nombre de ustedes, no de la Comisión de este instante, voy a oficiar a la Cámara para pedir que se agilice la tramitación. Despachado por la Cámara pasa acá a tercer trámite y ahí pasará a la Comisión nuestra nuevamente. Y particularmente, presidente, y al presidente de la Comisión de Hacienda, que es Carlos Bianchi, que participó el mismo. Entonces, ¿ya? eso, como comisión, pedirle que pueda mandar la solicitud para que puedan, ojalá, tramitar cuanto antes a el diputado Carlos Bianchi, que es el presidente de la Comisión de Hacienda. Ya, entonces, como le dijo el señor secretario de la cuenta, darle la bienvenida a don Daniel Concha, director de Senadis, que nos trae justamente una presentación sobre el proyecto en cuestión que está hoy día en tabla. Don Daniel, tiene la palabra. Por su intermedio, presidente. Y yo creo que trajimos una presentación, las iniciales las voy a pasar bastante rápido para ir a las preguntas de la sesión en que estuve yo el día 10 y sobre todo para que también puedan dar la opinión sobre las respuestas que nosotros estamos dando a las 4 preguntas que nos dejaron senadores y senadoras de la comisión. Lo primero, volver a recordar que estamos hablando del boletín 16.396-35, proyecto de ley que modifica la ley 20.422 con el objeto de otorgar prioridad a las personas con discapacidad en la atención preferencial en servicios públicos. En este sentido, la idea matriz del proyecto, voy a leer lo que está en la presentación. El proyecto tiene por objeto que las personas con discapacidad que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad sean beneficiadas con atención preferente. A partir de ello, el proyecto original consta de un artículo único que agrega el artículo 23 bis, nuevo en la ley 20.422, y establece normas sobre la igualdad, y en rojo, en la presentación está, y cito: toda persona inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad tendrá derecho preferente para ser atendido en los servicios del Estado que presten atención a público. En ese sentido, el proyecto de ley aprobado en la Cámara en el primer trámite constitucional
dice, artículo único, incorpórese la ley 20.422 que establece normas de igualdad y oportunidades, y esto lo voy a pasar rápido, ahí cito, y está el artículo 8 cuáter, que las personas con discapacidad que cuenten con credencial y certificado de discapacidad vigente emitido por el Servicio Nacional de Discapacidad y el Registro Civil de Identificación, y sus cuidadoras y cuidadores cuenten con certificado del Registro Nacional de Discapacidad conforme a lo dispuesto en la letra B, artículo 56, tendrá derecho a ser atendidos preferente y oportunamente. ¿Ya? Respecto al tema de oportuno, es que se dieron estas 4 preguntas, por eso también es importante, y ahora voy a ir directamente a las preguntas, ¿ya? Porque la sesión pasada vimos en extenso todo la propuesta nuestra. Para resumir en general, nosotros como servicio habíamos incluido no solo servicio público, sino que también el sector privado, que también atendía público. Entonces, la primera pregunta, entregar una definición de atención preferente. Lo segundo, cómo se ejercerá el derecho por parte de personas cuidadoras de personas con discapacidad. La tercera, cuáles son las instituciones públicas y privadas que brindarán atención al público. Y cuarto, cómo se hace efectiva la norma, qué sanciones se aplican y sobre todo sanciones en caso de incumplimiento. Esas fueron las 4 preguntas que surgieron después de la presentación. A la primera pregunta, el concepto de atención preferente y oportuna sigue siendo, voy aquí a achicar un poco el cuadro porque me corta la lectura, ya sigue siendo lo realizado en materia de atención preferente en salud, y se sugiere incorporar un nuevo inciso segundo que mandate la dictación de un reglamento para especificar la implementación y efectivo ejercicio del derecho. Sin prejuicio de ello, para efectos de consignar en la historia de la ley y de entregar parámetros para un futuro reglamento, puede señalarse que se entenderá por atención preferente y oportuna, y aquí cito lo que sugerimos como servicio, la adopción y aplicación de acciones y medidas que aseguren el derecho de las personas a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, disminuyendo sus tiempos de espera. Esto lo sacamos del reglamento de salud. Así, por ejemplo, en el ámbito de este proyecto de ley y dado a su alcance, comprende instituciones públicas y privadas que brindan atención al público. Las acciones y medidas podrán referirse a adoptar para la atención preferente y oportuna de personas con discapacidad y sus cuidadores o cuidadoras, quienes requieren un diseño diferenciado en el proceso de entrega de horas y en horarios de citaciones, considerando si se encuentran laboralmente activas o en el sistema educativo. Considerar las diferentes necesidades que se presenten en la atención dados los tipos y grados de discapacidad, y contemplar mecanismos de acogida y acompañamiento integral a las personas con discapacidad y sus cuidadoras y cuidadores, disponiendo de variedad de mecanismos para la obtención de horas con pertinencia cultural y territorial, entrega de una agenda de atención que identifique en forma clara los días y horarios de atención y que además entregue información relevante sobre la situación de la persona y los trámites a realizar. Implementar horarios preferentes de atención para personas con discapacidad y sus cuidadoras, cuidadores, y horarios resguardados para entregas de horas de atención. Por ejemplo, si no me equivoco, el IPS y el Registro Civil ya están implementando estos tipos de horarios de atención preferente, pero también esto, acuérdense que lo sacamos de el Ministerio de Salud, lo están ocupando también algunos servicios del Servicio de Salud. Adaptación de espacios accesibles, funcionalmente adaptados, con mobiliarios inclusivos, adaptación de espacios físicos y muebles para la atención de personas con discapacidad, altura, luminosidad, información entregada en forma clara y para su desplazamiento seguro al interior del recinto. La vez pasada, ¿se acuerdan? Yo di el ejemplo, sobre todo en el sector privado, que algunos bancos habían instaurado un mesón de atención que es más bajo para personas en silla de ruedas, también puede ser para personas pequeñas, etcétera. Y educación e información accesible e inclusiva, promoviendo el uso de señaléticas de tamaños, gráficas y de contraste apropiado que faciliten la comunicación entre él y la usuario y el establecimiento. Identificar y abordar las brechas presentes en el equipo de atención al público para dar cumplimiento a este derecho mediante capacitaciones, asesorías técnicas tendientes a mejorar la atención del grupo objetivo durante todo el proceso, incluyendo atención administrativa, prestaciones y seguimiento. Importante lo de la educación e información accesible e inclusiva, porque va no solo en la folletería de información de beneficios públicos en una institución pública o de productos en servicios ya más privados, está también el tema de la página web, y eso también es un tema de accesibilidad
para personas, y eso también es atención preferente para personas con discapacidad que usan sitios web. Sobre todo estoy pensando personas ciegas, ¿ya? Dos, ¿cómo se ejercerá el derecho por parte de personas cuidadoras de personas con discapacidad? Yo, en lo general, y voy a leer, nosotros como servicio, frente a la pregunta así bien específico, nosotros creemos que la atención tiene que ser no solo cuando la cuidadora o cuidador vaya con la persona que está siendo cuidada, sino también cuando pueda ir sola. Porque estamos pensando, esto es bien práctico, en personas que a lo mejor tienen que dejar con otra cuidadora de respiro para poder salir a hacer un trámite y volver. Entonces también estamos pensando que pueda la persona, quizás con el registro social de hogares, donde está la credencial de cuidadora, cuidador, pueda también ser atendida preferentemente. Ahora leo lo que nosotros respondemos. Se me olvidó decirlo, toda esta presentación la elaboró Pilar Iturrieta, que me acompaña, que es la abogada de seguimiento legislativo del servicio. Pueden ejercer el derecho tanto si acuden a una atención acompañando a una persona con discapacidad, como si acuden a una atención por sí mismas para efectos personales. Lo anterior con el objeto de velar por su integridad física y psíquica, así como resguardar su trabajo de cuidados. Al respecto, y con el objeto de guardar la debida coherencia con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que actualmente está en la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara discutida para ser aprobada, se estima necesario incorporar en la redacción actual de la norma una cláusula abierta que permita acreditar la calidad de cuidador o cuidadora considerando los diversos mecanismos que puedan disponer la ley vigente y no circunscribir la acreditación exclusivamente al artículo 56 letra B de la ley 20.422, esto es al Registro Nacional de Discapacidad. Entonces, dejando abierto también, por ejemplo, el registro que tienen cuidadoras a través del Registro Social de Hogares. Tercera pregunta, ¿cuáles son las instituciones públicas y privadas que brindan atención al público? Ya. Lo primero, es complejo establecer un listado taxativo, ya que por regla general todas las instituciones públicas y privadas tienen secciones o departamentos de atención al público. Siguiendo la legislación española como estudio comparado, el Real Decreto 193 del año 2023, del 21 de marzo, que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público, puede señalarse que las siguientes actividades suponen espacios de atención al público. Vuelvo a repetir, esto por estudio comparado con legislación española. Primero, actividades de carácter industrial. Segundo, actividades de carácter mercantil. Tercero, actividades artesanales, actividades profesionales, actividades artísticas y recreativas y aquellas otras análogas a las anteriores. En el ámbito público, actualmente, ya en el ámbito nacional, la Subsecretaría de Servicios Sociales, en el contexto del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, promueve la atención preferente de personas cuidadoras no remuneradas que se hayan identificado como tales en el Registro Social de Hogares y a la fecha, en esa atención preferente está el Registro Civil, el MIMBU, FONASA, Chile Atiende, Senadis, Senama, Banco Estado, DICREP, Correos de Chile, CENSE, CERNAC, oficinas del Registro Social de Hogares y algo que no está en la presentación, también hay una red de empresas que están también apoyando el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados, donde hay farmacias, algunos bancos que también están apoyando eso y eso sería interesante también tenerlo dentro para que ustedes puedan verlo cuando estén pensando el tema de legislar sobre esto de atención preferente. Y cuarto, la última pregunta que se nos hizo acá, ¿cómo se hace efectiva la norma y qué sanciones se aplican en el caso de incumplimiento? Aprovecho ahora de, yo cometí un error la sesión pasada, esto queda, ¿se acuerdan? El tema de sanciones por la ley 20.422 en los juzgados de policías locales y eso depende de los municipios, es decir, es en los municipios donde reside una persona cuando denuncia, la sanción sobre todo cuando es con el sector privado y el sector público, vuelvo a repetir, hay sanciones que van al director de servicios si es que no se respetase la atención preferente. Pero volviendo a la respuesta y elaborada por el equipo de seguimiento legislativo de Senadis, aplicación de reglas especiales según el ámbito donde se dé la atención preferente. Aplicación de reglas generales previstas en la ley 20.422 y en la ley 20.609.
Y eventualmente en el ámbito del derecho del consumidor, esto es algo nuevo, ¿ya? Podría incorporarse una referencia a este cuerpo normativo, lo que en todo caso requiere la opinión favorable del CERNAC. Esto lo estuvo viendo sobre todo Pilar Iturrieta, y yo creo que es una buena propuesta y se podría llamar al CERNAC, de los cuales nosotros tenemos convenio de colaboración, pero necesitamos la opinión favorable, de manera de que el consumidor, como la persona con discapacidad, sobre todo con el sector privado, pueda tener una sanción a través del CERNAC. Nueva propuesta de regulación de Senadis. Yo aquí dejaría a Pilar Iturrieta para que siga con la presentación. Estas son ya las dos últimas láminas. Hola Pilar, perdón, no te presenté al principio. Estamos también con Pilar Iturrieta, así que tiene la palabra Pilar. Ok, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias también, director. A partir de las observaciones que ha expuesto el director nacional de Senadis, consideramos que podemos hacer una nueva propuesta de regulación a este artículo 8 quater, que recoge, ¿cierto?, estas observaciones que se han comentado recientemente. La primera, que se menciona en el inciso primero del artículo 8 quater y que está destacada en letra roja, ¿cierto?, es que para efectos de acreditar la condición de cuidador o cuidadora, además de lo establecido en la letra B del artículo 56 de la Ley 20.422, que es el Registro Nacional de la Discapacidad, pueda ampliarse la forma de acreditación a otro mecanismo que disponga la ley vigente. ¿Esto con qué objeto? Con el objeto de velar por una coherencia normativa, considerando que a la fecha se están discutiendo ciertos proyectos de ley que van a tener de alguna manera relación con estos derechos de atención preferente, como lo es, por ejemplo, el proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Ya lo mencionaba el director, que en el contexto del trabajo intersectorial que se está haciendo en relación a este sistema, la Subsecretaría de Servicios Sociales está promoviendo ya el derecho de atención preferente para personas cuidadoras que cuenten con el registro social de hogares. Por lo tanto, y en la eventualidad, ¿cierto?, de que a futuro ese proyecto de ley se transforme en ley de la República y ya reconozca entonces la acreditación del cuidado a través del registro social de hogares, no exista una incompatibilidad normativa con esa forma de acreditación con esta que eventualmente se puede regular acá. Entonces, por eso se establece una cláusula abierta, otro mecanismo que contemple la ley vigente, porque además de ese pueden irse generando a lo largo de los años otros mecanismos finalmente para acreditar el cuidado. En segundo lugar, como inciso segundo, y acá obviamente con la prevención que hizo el director nacional de requerir la opinión del Servicio Nacional del Consumidor, es establecer en algo, también en un ejercicio similar a lo que hoy contempla el proyecto de ley de envejecimiento, que también fue mencionado hace unos momentos, una referencia al derecho de los consumidores, ¿cierto?, en el sentido, y esto obviamente aplicable para el sector privado y para quienes tengan el carácter de proveedores conforme a la ley 19.496, que quienes tengan esa calidad e incumplan con lo establecido en el inciso primero, se entienda que es una vulneración al derecho de no discriminación arbitraria que está previsto expresamente como derecho de los consumidores en nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Y en el entendido de que este reconocimiento es sin perjuicio de otros derechos que conforme a esa misma legislación u otras normas contemplen para las personas con discapacidad o sus cuidadores en calidad de consumidores. Y por último, siguiendo también cómo ha sido la tendencia en nuestro ordenamiento jurídico para anteriores regulaciones del derecho de atención preferente, como lo es en el ámbito de la salud, establecer un inciso tercero que haga una remisión, ¿cierto?, a la dictación de un reglamento a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
para establecer especificaciones de la implementación del derecho, finalmente, por cuanto es complejo, y tal como ocurrió en salud, establecer en una norma legal distintas características y condiciones para la implementación y el reconocimiento del derecho. Y de esta manera, entonces, hacer una remisión a una norma reglamentaria que permita regular estas especificidades, como por ejemplo, qué se va a entender por atención oportuna y preferente, ¿cierto? ¿Qué va a significar eso en el ámbito público, en el ámbito privado, etcétera? Y por eso también quisimos entregar ciertos parámetros de qué debiéramos entender por esa atención preferente y oportuna, tal como lo señaló el director hace un momento. Lo que podríamos complementar acá es un plazo, por ejemplo, para la dictación del reglamento, si es que se estima necesario. Por aplicación de las reglas generales de la Ley de Discapacidad, los plazos son de 6 meses, ¿ya? Por norma transitoria. Ese es un plazo un poco acotado, considerando que todos estos reglamentos requieren de procesos participativos que convoquen a las personas con discapacidad y a sus organizaciones para opinar, ¿cierto?, y entregar propuestas para la regulación reglamentaria. Pero de todas formas, igualmente en la norma se puede incorporar un plazo para la dictación del reglamento. Eso en términos generales, quedamos por supuesto atentos a cualquier consulta. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Daniel, por la presentación. David, ¿tú tienes alguna duda? Presidente, Senador ¿podría Sandoval. proyectar la respuesta de la pregunta número 2, por favor? Me refiero en el sentido, cuando te refieres, me parece, primero que nada, me parece súper buena las observaciones respecto al tema de las dudas que surgieron en relación a la sesión pasada. Lo de agregar un nuevo inciso, ¿verdad?, respecto al tema de la dictación del reglamento. Yo le pondría el plazo al margen de todo, ¿verdad? Y hemos dictado varias normas y siempre los plazos siempre dicen desde la publicación de la ley 1 año, ¿ah? Siempre rige como norma, pero en el último tiempo se han tratado de acortar esos plazos a 6 meses, que me parece, más allá de las exigencias que planteas tú respecto de la participación que requiere. No lo vamos a resolver hoy día, pero me parece muy bien el tema del reglamento, me parece muy bien. Yo pondría el plazo de 6 meses. Me parece bien el reglamento para especificar las dudas respecto de ese tema de oportuno y preferente. Respecto a la pregunta número 2, mi observación es solamente respecto, dice, u otras instituciones que definan, ¿no es cierto?, el tema. Me parece, ustedes se refieren en este caso a otros mecanismos que disponga la ley vigente, ¿verdad? Y se hablando hoy día que está el caso no solamente de el carnet, ¿verdad?, sino que además está lo que habla el propio registro social de hogares sobre ese particular. Yo no sé si pudieran haber otro, ¿ya? Pero si hubieran otros sería, en realidad me parece mejor esta redacción, otros mecanismos que disponga la ley vigente, no dejarlos sujetos de repente que surjan, ¿ah? Porque no sé, a veces hasta los municipios pueden tener algún registro o que no se transforme eso, ¿verdad?, en un acceso más allá de lo razonable respecto de quiénes son cuidadores o cuidadoras. Me parece acotarlo a ese tema. Y eso, yo me parece muy bien las acotaciones, presidente. Yo creo que contribuyen significativamente a dar un poquito más de claridad a la aplicación del tema. Y lo del CERNAR respecto de la cuarta pregunta, ¿verdad?, habría que hacerle una consulta oficiosa, porque ya tuvimos el CERNAR acá, ¿no es cierto? ¿No? Ah, no, bueno. Sería una buena CERNATUR. Bien, pues muchas gracias desde mi perspectiva, presidente. Gracias, David. Yo tengo quizás un par de preguntas. Yo no estuve la sesión pasada y quizás se pudieron haber tocado estos temas de mis preguntas. Me queda la duda, y hoy día especialmente Daniel habló sobre las cuidadoras y que de alguna otra forma esto vaya en el beneficio justamente de las personas con discapacidad y de sus cuidadoras, en que no se puede prestar para un mal uso, porque en el fondo tú, Daniel, dijiste que si la persona con discapacidad y ese trámite lo tiene que hacer la cuidadora, reciba la misma atención con prioridad, digamos, aunque esté ella sola o él solo, como cuidador y acreditado y registrado como tal.
que no se pueda prestar para que ante un trámite personal de ese cuidador solicite una prioridad, que es lo que busca el proyecto como tal, pero no está haciendo un trámite para la persona que cuida. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Y a la larga estamos en un país de repente que nos abusamos un poquito de los vacíos legales y de la letra chica, y que a la larga se puede prestar ese problema y cómo lo podemos controlar quizás a través de este proyecto. Por otro lado, si no me equivoco, Pilar nombró, no me acuerdo quién fue, no, fue Daniel creo, un grupo de instituciones públicas y privadas que podrían estar obligadas a acogerse a este proyecto de ley, pero ¿cuáles serían las que quedan fuera de esto? Porque al nombrar, finalmente se sugiere, o están sugiriendo que sean determinadas, incluso los bancos, etcétera, etcétera, pero ¿cuáles podrían quedar fuera y que también puedan ser necesarios? O se habla quizás de todas en general, tanto pública o privada, pero cuando uno empieza a numerar se pueden quedar algunas fuera, y que a la larga también el día de mañana se puede necesitar que tengan una atención primaria justamente para cuidadores o discapacitados. Por otro lado, los reglamentos me parece súper necesario de ojalá poner una fecha, también aclarar a quienes nos pueden estar viendo por el TV Senado, en que hoy día no podemos votar. Tengo entendido que hoy día teníamos que votar de alguna u otra forma en general. Estamos funcionando en comité, estamos 2 senadores y necesitamos 3 para tener el quórum necesario, así que quería hacer esa explicación. También no sé si la sesión pasada se habló de que pudiese estar rozando algún grado de posible inconstitucionalidad, posiblemente generando una nueva función, no tengo idea si es SENAC o Desarrollo Social, Senadis o incluso Ministerio de Salud, no tengo idea. Entonces, no sé si la Secretaría se pronunció al respecto o costos asociados. Entonces, no quiero aportillar el proyecto porque me parece súper relevante, pero creo que también hay que ponerlo sobre la mesa ante la posibilidad de que el día de mañana también nosotros avancemos acá, pero sea rechazado en otra instancia. Y eso, no sé si la Secretaría se puede pronunciar sobre el último comentario mío, y si están en ese reglamento, obviamente podría ir determinado el tipo de sanciones y todo lo que sea claro para poder las fiscalizaciones. No sé si hoy día existe ese mecanismo de fiscalización sobre este punto en específico, creo que está buscando el proyecto de ley. Y eso por ahora por mi parte. No sé, señor secretario, si quiere referirse a mi punto de posible inconstitucionalidad por nueva función o posible costo asociado. Adelante. En cuanto a las funciones, este proyecto llegó de la Cámara aprobado con el acuerdo del Ejecutivo, así que por ese lado, en lo que viene de la Cámara no tenemos problema. Sí surge una cierta preocupación sobre el eventual costo que pudiera tener la iniciativa, especialmente cuando nombramos las instituciones públicas que tendrían que realizar adaptaciones. Eso tenemos que considerarlo, invitar a la DIPRES. Adelante, David. Sí, a ver, o sea, no nos vemos que ya hay una ley marco general, ¿verdad?, de atención en este sentido. O sea, hoy día el Estado le asume la obligación de cumplir con esa ley de accesibilidad universal, ¿ya? Lo que hace esta norma es básicamente tratar de reafirmar para que la norma tenga efectividad, ¿ya? Porque pareciera ser que no todos, y de hecho sabemos que no es así, no todos lo hacen. Ahora, el proyecto en realidad, a lo que vino de la Cámara, a lo que se está planteando acá, tiene innovaciones bastante relevantes. Por ejemplo, la incorporación del mundo, no solamente lo público, sino el tema privado, que lo planteó precisamente el Senadi como una sugerencia que me parece significativa. Lo segundo es que en este mismo sentido, claro, de la norma original surgió la duda respecto de las cuidadores y cuidadoras, que efectivamente no estaban en el tema. Solamente hablaba de las personas que están en el Registro Nacional de Discapacidad. Tienen derecho a esta atención preferente y se amplió cuidadores y cuidadoras que efectivamente tienen, como bien dice Héctor, Daniel, perdón, es que estaba hablando otro, porque tengo aquí justo un caso donde tengo un adulto mayor de 70 años, ¿no es cierto?, con un tremendo atención preferente, aquí visible, urgente para la intervención, y ahí está esperando la voluntad de una persona ya que debió haber sido atendido, pero
con toda la urgencia posible. Y se llama Héctor, por eso me quedé grabado con ese, a propósito de esta norma. Por lo tanto, yo creo, presidente, que aquí el proyecto ha experimentado cambios bastante coherentes con el tema. Y si ya no tiene, ¿para qué nos vamos a complicar, no? Nosotros? Porque en el fondo ya la norma existe para los servicios públicos. Dice, toda persona inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad tendrá derecho preferente para ser atendido en los servicios del Estado que presten atención al público. Y eso está dentro de la exigencia, dentro de la ley general, dentro de la ley de accesibilidad universal. Lo único que estamos haciendo acá es tratando, ¿verdad?, de que sea efectiva la atención preferente, cosa que sabemos que no pasa con esa misma salvedad. Yo creo que los cambios han sido significativos, pero significativos para mejorarlo sustantivamente. Primero, usted incorporar al sector privado, me parece absolutamente razonable. Y segundo, el tema de la cuidadora y cuidadora que no estaba en el proyecto original. Creo yo. Yo lo habría votado si tuviéramos... ¿no? Ya, entonces... ¿No queréis votar con nosotros? Ya, yo creo que es importante, salió aquí también en la mesa, la necesidad de escuchar quizá a IPRES o no sé, y a CENAC, y a la larga yo creo que puede sumar a que podamos votar la siguiente sesión. Eso lo determinará el presidente Bianchi, digamos. Así que no sé si David, tú tienes alguna solicitud de otros posibles invitados, y eso que queda abierto de aquí a la invitación, a la convocatoria que podamos tener para la siguiente sesión. Entonces, Daniel, Pilar, no sé si quieren para terminar. Daniel. Sí, no, a ver, yo voy a responder en líneas generales y después Pilar tiene una propuesta, sobre todo para el tema de lo que se habló de la inconstitucionalidad, que es una propuesta más bien desde el ámbito de técnica legislativa, ¿ya? A ver, yo creo que lo importante es como poder, aprovechando el tema de la ley de consumidor, la ley 19.496, tener la opinión favorable del CERNAC, y para eso hay que preguntar, ¿ya? Hay que preguntarles y ver qué es lo que ellos opinan respecto a esta sugerencia que hace el Servicio Nacional de Discapacidad. Y lo otro, yo... También al incorporar el tema de cuidadoras, y voy a responder directo, esto es un tema que surgió cuando se empezó a ver el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que ahora ya está en discusión en primer trámite, y tiene que ver, porque hay una buena, cómo se hace para que no se preste para abusos, ¿ya? Y yo creo que ahí se tiene que conversar bien sobre que sean trámites que tengan que ver directamente con, yo por eso puse el ejemplo de cuidadoras que a veces no tienen tiempo para poder salir a hacer trámites, que son las cuidadoras sobre todo que están 24/7, ¿ya? Y ocupo cuidadoras porque la mayoría son mujeres, ¿ya? Y que tengan ese espacio para poder salir y tener la credencial, que es lo que se pensó con la credencial de cuidadoras y cuidadores del Registro Social de Hogares. Para eso está pensado esa credencial, y por eso se hizo, y ahí lo nombré, queda por escrito, cuáles son los servicios públicos que suscribieron a una atención preferente. Entonces yo creo que ahí hay una base de dónde comenzar, y por eso también el espíritu de dejar abierta la normativa a otras normativas que puedan venir y que queden vigentes. Yo creo que es necesario la incorporación, porque yo creo que es un tema no tanto de gobierno, sino más bien una política de Estado, este tema de políticas de cuidado, y esto uno lo puede comparar con todos los otros países que ya tienen sistemas nacionales de apoyos y cuidados. Entonces yo creo que en eso es importante que lo que se piense también pensando como a futuro, y yo creo que es importante incorporar cuidadoras y cuidadores. Y lo otro, quisiera dejar a Pilar, que tiene ahí una propuesta respecto al tema de la inconstitucionalidad que pudiese desatar la redacción que está quedando. Pilar, yo solamente aclarar en relación a lo que Daniel decía, que estoy 100% de acuerdo y se incorpore a las cuidadoras o cuidadores. Mi pregunta era que no sea, o mi comentario, que no sea posiblemente mal utilizado su calidad o condición de cuidadora
para hacer sus trámites personales, y yo entiendo también a lo que tú vas, que quizás el ratito libre que tienen, tienen que ir a hacer trámites personales, pero no sé si corresponde, porque si no se va a prestar para un mal uso el día de mañana de que yo soy cuidador de alguien. Quizás sí tengo tiempo libre, yo sé, tienen 24 horas, pero no son 24 horas 7 veces a la semana y por 30 días. Entonces, a que se pueda prestar que para trámites personales, por el hecho de tener un carnet de cuidadora en su registro, usan esta atención preferente. Y ahí yo no estoy muy de acuerdo en ese punto. Porque se puede prestar para que avancemos en temas. Además, el día de mañana, y no quiero, insisto, sí son necesarios que los cuidadores tengan una atención preferente mientras estén en representación de la persona que cuidan. Este registro que tienen y que van a tener y que va a seguir creciendo, ¿qué pasa si ya no están? Me estoy desviando del tema, pero ¿qué pasa si ya no cuidan a alguien? Van a quedar con ese registro por siempre, y si queda abierto que puedan hacer trámites personales, aunque ya no estén cuidando a alguien, pero están metidos dentro del registro, también se puede prestar por un abuso, que van a estar siempre buscando hacer trámites personales y que esa acreditación les va a dar una prioridad ante... No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero sí, estoy 1000% de acuerdo en que los cuidadores y cuidadoras tienen que ir incorporados dentro de este proyecto como tal. ¿Ya? No sé si me expliqué bien, pero Pilar, tiene la palabra. Bueno, en relación a la observación de una eventual inconstitucionalidad, y para salvar obviamente el espíritu del proyecto, lo que podríamos trabajar, por supuesto, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y poder entonces entregarles a ustedes, previa avisación del Ministerio, una propuesta de redacción, es cambiar la técnica legislativa en el inciso primero, porque en el inciso primero la redacción está desde la titularidad del derecho, ¿cierto? Las personas tienen derecho a... Y en general, cuando se trata de este tipo de reconocimientos, se utilizan también fórmulas que puedan tener como encabezado: las instituciones públicas y privadas promoverán tal cosa. Y de esa manera se sortea también un eventual vicio de inconstitucionalidad porque pueda irrogar cierto gasto, y de esa manera también salvar el espíritu del proyecto, manteniendo todo lo otro que se ha conversado acá. Si a ustedes les parece, como comisión, podemos levantar, por supuesto, este punto que ha salido hoy en la sesión a nuestras contrapartes legislativas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, generar en conjunto una propuesta de redacción y volver a presentarla a la comisión, sea presencialmente o a través de un informe que se pueda hacer llegar por escrito también a la comisión. Gracias, Pilar. Por eso yo creo que es importante justamente escuchar al Ejecutivo para que nos dé su opinión, porque yo entiendo el podrá y el deberá y todo eso, pero al dejarlo medio abierto al podrá, el día de mañana no se va a poder sancionar, no se va a poder generar, porque a la larga quedó como a criterio del privado o el público si lo cumplo o no lo cumplo. Entonces, por mí que obviamente quede como una obligación, y que el día de mañana ante una fiscalización sí se cumplan con las multas y con lo que corresponda, porque si no lo dejamos siempre medio al criterio de turnos del privado o el público. Entonces, entendiendo y escuchando la opinión del Ejecutivo a través de IPRES o quien corresponda, yo creo que podemos seguir avanzando a ver si se cambia con esta técnica legislativa la palabra clave del deberá, del podrá, o como una sugerencia, como una promoción, como una difusión, pero quizás obviamente lo ideal es dejarlo como algo obligatorio y que a la larga se cumpla como tal. Pues, yo creo. Entonces, eso, David, no sé si algo más. David, tiene la palabra. Sí, respecto de ese tema, sí, sin duda que sí. ¿No? La idea es poner un poquito más el dedo, ¿no es cierto?, más en el fondo respecto de la necesidad de que lo que hoy día existe tenga algún sentido práctico. Y si esta es una oportunidad, me parece avanzar en una reacción que nos evite cualquier conflicto de materia de admisibilidad, pero sin que se nos vaya a quedar el mismo proyecto en el mismo tema, ¿verdad? Puede que sí, como puede que no. Y lo segundo, respecto a los cuidadores y cuidadoras, que señalas tú, presidente, respecto del cuándo se pierde, se imagíname que eso estará regulado, ¿verdad?, en la norma actual. Cuando dejan, sí, porque es muy difícil cuando alguien es cuidadora separar en el ejercicio de la función mientras está vigente el hecho
Yo recuerdo un caso dramático. Una vez en la calle me encuentro con una adulta mayor, me dice: don David, hace 3 meses que no salía de mi casa, estaba cuidando a una persona. Y obviamente no andaba en ningún trámite, andaba mirando la ciudad, distrayéndose, porque el peso... Me ha tocado conocer casos realmente dramáticos de cuidadoras mayores. Muchos son, la mayoría de ellas son las mujeres las que se hacen cargo, ¿verdad?, de estos temas, de los hijos, de los padres, de los hermanos, porque los hombres simplemente se dan media vuelta y no asumen. No me cabe la menor duda que hay más cuidadoras que cuidadores. Entiendo que la mayoría son mujeres las cuidadoras, ¿verdad? Pero a veces uno lo ve en esos casos. A mí he conocido unos casos realmente dramáticos. Y uno de ustedes me lo dijo esta misma señora, hace 3 meses, donde veis que no salía de la casa. Cuidadora de un adulto mayor. Y otro caso que era prácticamente imposible que saliera, ¿verdad?, que eran 3 hermanas en Puerto Aysén, las 3 adultas mayores, una con condición de postrada, la otra con problemas de cognitivos, y la tercera, que era la que cuidaba a las otras 2, era un tema, pero realmente hay casos realmente dramáticos. Pero me da la impresión a mí que los abusos deben estar regulados de alguna manera, ¿no es cierto?, respecto de eventual hecho, pero a mí sinceramente me costaría mucho definir cuándo esa cuidadora o cuidadora deja de ser cuidador y está haciendo otra labor. Fíjate. Hay casos realmente muy complejos. Y probablemente también hay alguna también que pueda abusar de la norma, ¿verdad?, y romper la fila y ponerse en primer lugar sin tener, ¿no? Ya, yo quedé como el malo de la película hoy día, porque entre que abrí la opción a qué pudiese hacer, pero insisto, es que tratemos de hacer las cosas siempre lo mejor posible, y no solamente bien, sino que ojalá perfecta. Y obviamente todos los proyectos siempre son perfectibles, mejorables, y la idea es dejarlo con la menor cantidad de posibles interpretaciones, sino que quede claro en lo que estamos buscando como proyecto, y ojalá finalmente como una ley. Para terminar, ¿algo más? Por su intermedio, presidente, no, simplemente, como esta sesión es más bien de escuchar y todo, recalcar lo que dije ya en la sesión pasada. Nosotros tenemos una opinión favorable al proyecto de ley. Entonces, todas estas observaciones o las respuestas a las preguntas tienen que ver con que quede un buen proyecto de ley. Entonces, ese es el espíritu. Y lo otro... Sí, a lo mejor puede ser que a lo mejor en post-ley, en una discusión reglamentaria, se vea esto porque yo entiendo el espíritu también, o sea, que la ley sea aprovechada por las personas que necesiten esa atención preferente, que tiene que ver, en cuanto al Servicio Nacional de Discapacidad, evidentemente tiene que ver con personas con discapacidad. Y solo cerrar, que puso un punto muy importante, que nosotros también a través de estudios hemos descubierto que hay un porcentaje de mujeres con discapacidad que cuidan, que también es bien importante. Entonces, a lo mejor está dentro de esos criterios. Yo no tengo la respuesta ahora de cómo evitar estos abusos que puede tener posiblemente esto de atención preferente, pero yo espero que el espíritu de la ley sea sobre todo el promulgar que haya una atención preferente y oportuna, ¿ya? Y basándose también, recordar lo que dije la sesión pasada, existiendo esta ley del 2012 de atención preferente en los servicios de salud. ¿Ya? Entonces, que también nos sirva de base, porque ahí también puede haber ciertas cosas como para contestar a la pregunta que tiene el senador Keita. Eso. Muchas gracias, Tania. Entonces, para ir cerrando, le pido que por favor, si nos pueden mandar la presentación, entendiendo que hay 3 senadores, bueno, y Fabiola que no están presentes. 2, dejar la posibilidad de que se puedan invitar nuevas personas. 3, ahí el presidente Bianchi, el que determina ciertas cosas en relación a tabla, votación. Hoy día no pudimos votar porque no hay quórum suficiente. Que el espíritu del proyecto obviamente queremos y creemos que es muy necesario que resulte como tal, pero insisto en que ojalá haciendo bien lo mejor posible las cosas. ¿Algo más? La sugerencia de redacción de siquiera más o menos obligatorio, para que no caiga en una posible inconstitucionalidad de que posiblemente genere costos o funciones nuevas como tal. Entonces yo creo que escuchando a los posibles invitados, que nombramos 2, pero se pueden sumar más, podemos determinar de mejor manera lo que viene de aquí para adelante. Así que
Pilar, Daniel, muchas gracias. Senador Sandoval, muchas gracias. Secretaría, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima sesión. Por haberse cumplido la orden del día, se levanta la sesión.